his friends and lovers. There is no one compares with you. ¡Hola, gente! Soy Alfredo Trecánico, abriendo las puertas a un nuevo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know all of this. Peter Asher es un guitarrista, cantante, manager y productor discográfico inglés. Mientras asistía a la prestigiosa Westminster School, conoció a Gordon Waller, fallecido en julio del 2009, y formaron el dúo llamado Peter and Gordon, con el que solían actuar en pubs, y su primer y mayor éxito fue en 1964 con el tema escrito por Paul McCartney, A World Without Love. Jane, la hermana de Peter, era por aquel entonces novia de Paul, y gracias a eso, el dúo tuvo la oportunidad de grabar temas que Lennon y McCartney componían para otros artistas. Además de su éxito, A World Without Love, grabaron Nobody I Know, I Don't Want to See You Again y Woman, autoría de Paul, bajo el seudónimo de Bernard Webb. Después de la disolución del dúo de Peter and Gordon en el 68, Asher se hizo cargo de la sección Artistas y Repertorio de Apple Records, donde hizo una selección y desarrollo de nuevos talentos, como lo fue James Taylor, para quien produjo su primer LP, y aunque el álbum no llegó a ser un éxito, Asher estaba muy convencido del talento de Taylor y abandonó su lugar en Apple y se mudó a Estados Unidos para actuar como su manager. En ese país, Peter Asher tuvo un gran desarrollo como productor, llegando a ser en febrero del 95 vicepresidente senior de Sony Music. En 2011 fue productor ejecutivo del LP recopilatorio Listen to Me, Buddy Holly. En 2015 fue condecorado con la Orden del Imperio Británico por sus servicios a la industria musical británica. Desde 2016 ha estado dando conciertos, incluido uno en el Festival de Música Folk de Edmonton, haciendo dúo con Albert Lee. En mayo del 2017 estrenó una serie semanal de 1 hora en la nueva estación de radio Sirius XM, relacionada con los Beatles, titulada From Me to You, y un año más tarde comenzó a actuar con Jeremy Clyde. Actualmente reside en Venice, California, Estados Unidos. Yanis Alexis Mardas, de origen griego, se identificaba a sí mismo como inventor. En 1965, con 23 años, había llegado a Inglaterra con una visa de estudiante, pero trabajaba reparando televisores. En esa época entabló amistad con John Dunbar de la librería y galería Índica de Londres. Dicha galería, situada en Mason Yard, era propiedad de Barry Miles, Peter Asher y John Dunbar. Este último posteriormente presentó a Alexis con Brian Jones, guitarrista de los Rolling Stones, y Alexis, aprovechando esa relación, hizo una caja de luz psicodélica para una gira de 3 semanas de los Stones por Europa. Pero los músicos no quedaron muy impresionados por su trabajo. Poco después, Alexis, con su persuasión, presentó en la Galería Índica su propia exposición Esculturas de Luz Cinética. Durante la muestra, John Lennon se entretuvo enormemente con una pieza llamada Nothing Box, que compró enseguida. La pequeña caja mostraba un patrón de luces parpadeantes aleatorias que John encontraba reconfortante contemplarla mientras estaba bajo los efectos del LSD. Alex habló con John y lo impresionó con sus planes para diversos dispositivos electrónicos que cautivaron al ingenuo Lennon en materia tecnológica. Dunbar dijo tiempo después: Yanis Mardas
Era bastante astuto al presentar su idea. Sabía lo suficiente como para impresionar a la gente y hasta qué punto. Solo arreglaba televisores, nada de esa mierda de Magic Alex. Más tarde, John presentó al renombrado Alexis Mardas como su nuevo gurú, apodándolo Magic Alex. Evidentemente, lo había engatusado. Les había presentado a los Beatles muchas ideas muy alocadas para dispositivos electrónicos futuristas en los que estaba trabajando, como ser un teléfono que respondiera a la voz de su amo, un campo de fuerza que rodearía las casas de los Beatles, o pintura que haría cualquier cosa invisible, o incluso un estudio de grabaciones de 16 pistas, la que no existía en la década del 60, proyecto en el cual los Beatles invirtieron mucho dinero sin resultado. Decía George Harrison, nos habló de un estudio de 16 pistas, con 16 lucecitas alrededor de las paredes y era solo ruido y nada más. George Martin recordaba, Magic Alex, amigo de John, nunca pudo hacer su estudio de 16 pistas. Finalmente, dicho estudio, situado en los sótanos de Apple, en Savile Row, fue solucionado y armado por los ingenieros de EMI. Los Beatles habían creado una empresa para Mardas llamada 50 Shapes Limitada en septiembre del 67 y más tarde se convirtió en uno de los primeros empleados de la recién formada Apple Corps, ganando 40 libras por semana, equivalente a 900 libras en el año 2023. Los Beatles solían llamar a Mardas el mago griego, y Paul recordaba haber estado interesado en sus ideas. Bueno, si tú pudieras hacer eso, nos gustaría uno. Pero siempre decía, nos gustaría uno. Se le asignó su propio laboratorio llamado Apple Electronics en el 34 de Boston Place, en Londres, y le ayudaron a obtener una visa de trabajo. Su salario eventualmente aumentó a 6.000 libras por año, un equivalente en el 2023 a 130.000 libras. A pesar de todos sus engaños, trabajó junto a los Beatles hasta 1969, cuando finalmente lo echaron. Pero aprovechó su manipulación y viajó con los de Liverpool a varias partes del mundo. En la película Magical Mystery Tour, hecha para la televisión británica, Alexis actuó como uno más de los extras. Alexis Mardas falleció el 13 de enero del 2017 en Atenas, Grecia. Pandit Ravi Shankar fue un músico conocido mundialmente como virtuoso del sitar, nacido en la ciudad de Benares, India. Ravi Shankar es probablemente el instrumentista indio más reconocido, famoso tanto por sus ejecuciones en todo el mundo como por su papel pionero en la exportación al mundo occidental de la música india clásica tradicional. Shankar empezó a ser conocido fuera de la India, primero presentándose en la Unión Soviética en el 54 y 2 años más tarde en Europa. Actuó en acontecimientos importantes como el Festival de Edimburgo, así como en salas de tanto prestigio como el Royal Festival Hall. George Harrison comenzó a experimentar con el sitar en el 65 e incluso viajó a la India para tomar clases con Ravi. Aplicaría por primera vez el sitar en la canción Norwegian Wood del LP Rubber Soul. George Harrison y Ravi Shankar, debido a ese interés común por la música, terminaron siendo muy amigos, lo cual contribuyó a aumentar la fama de Shankar como estrella pop y como el maestro de Harrison. Esto desarrolló enormemente su carrera, invitándolo a tocar en lugares que eran insólitos para un músico clásico, como en el 67 en el Festival Pop de Monterrey, en California. O en el 69 en el Festival de Woodstock.
y también estuvo presente en el concierto para Bangladesh en 1971. Debido a problemas respiratorios, Ravi Shankar fue ingresado en el Scripps Memorial Hospital en San Diego, California, Estados Unidos, y falleció el 11 de diciembre de 2012 a los 92 años. Some forever, not for better. Some have gone, and some remain. All these places. Por el momento es todo, pero los invito a compartir un próximo capítulo de las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. Out of all these friends and lovers,